¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a una nueva clase con el profe Crichu. En este video vamos a hablar acerca de los seres vivos. Si nosotros nos ponemos a investigar y empezamos a buscar, a ver una definición de qué es un ser vivo, seguramente vamos a encontrar muchas respuestas. Pero lo más probable es que ninguna de ellas sea una respuesta completa o que pueda satisfacer nuestras necesidades desde un punto de vista biológico, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender es que según la biología, y vuelvo a repetir, para la biología, un ser vivo no es nada más ni nada menos que un conjunto de características que tiene que poseer para poder decir que se trata entonces de un ser vivo. Entonces no basta con que yo pueda decir que un ser vivo está formado por células, porque por ejemplo, un cadáver está formado por células, sin embargo, no es más un ser vivo, ahora es un cadáver, ¿sí? Entonces, para que lo podamos entender, nosotros tenemos que reunir la mayor cantidad de características posibles para poder decir esto tiene vida, entonces es un ser vivo. Entonces lo que les propongo es que veamos una por una cada una de esas características que me van a poder permitir desde un punto de vista biológico definir qué es un ser vivo. Primero y principal tenemos que dejar en claro que la vida comienza a partir del nivel celular. Entonces, todo ser vivo va a estar formado por células. Sin embargo, la célula no es el primer nivel de organización de la materia. Como ya vimos en nuestro primer encuentro virtual, en nuestra primer clase virtual, en nuestro primer videíto, en la naturaleza, la materia se va a ir organizando en diferentes niveles de complejidad creciente, ¿sí? Empezábamos con las partículas subatómicas, seguíamos con los átomos se agrupaban para formar las moléculas se agrupaban para formar estructuras subcelulares y recién cuando estas estructuras subcelulares se pueden agrupar entre sí, me van a formar ahora a la célula. Y la célula es entonces el ser vivo más básico y elemental que existe y a partir de esta célula voy a poder formar organismos mucho más complejos. Entonces, como vemos, en la naturaleza nada está organizado al azar o porque sí, sino que todo se organiza siguiendo un alto grado de complejidad, ¿sí? Entonces, la vida va a comenzar a partir de la célula. Pero para que pueda formar la célula, yo tuve que haber agrupado estructuras subcelulares. Para poder formar estas estructuras subcelulares, yo tuve que haber agrupado moléculas. Para poder agrupar moléculas, primero tuve que haber agrupado átomos. Y para poder haber agrupado átomos, primero tuve que haber agrupado partículas subatómicas. Entonces, fíjense en que siguiendo este alto grado de organización, yo puedo llegar a este nivel celular, que es el componente fundamental para poder hablar de la vida, ¿sí? Para poder decir que algo es un ser vivo, que algo tiene vida, la condición fundamental es que sí o sí esté formado por célula. De ahí en más van a empezar a venir otras series de características, pero la fundamental es decir que todo ser vivo está formado por al menos una célula. Obviamente esa célula no va a ser nada más ni nada menos que un conjunto de estructuras subcelulares y a su vez todas esas estructuras subcelulares no van a ser nada más ni nada menos que un conjunto de biomoléculas.
o de moléculas inorgánicas que constituyen esa célula. Por lo tanto, en todos los seres vivos también voy a encontrar materia inerte, como pueden ser moléculas inorgánicas, el oxígeno, el dióxido de carbono o los electrolitos, y también voy a encontrar moléculas orgánicas o biomoléculas, como por ejemplo los ácidos nucleicos en forma de ADN, o por ejemplo la glucosa en forma de glúcidos, o por ejemplo determinadas proteínas importantes para la vida, ¿sí? O determinados lípidos, como por ejemplo el colesterol que forma la membrana plasmática. Entonces el conjunto de todas estas moléculas me va a permitir que surjan estructuras subcelulares, y el conjunto de todas esas estructuras subcelulares me va a permitir que surja la célula, y a partir del surgimiento de la célula entonces podemos hablar de que ese nivel de organización es un ser vivo. Obviamente, como ya vimos, en la naturaleza podemos encontrar diferentes tipos de células. Células procariotas, células eucariotas animales o células eucariotas vegetales. De ahí en más, dependiendo de si ese organismo está formado por una sola célula o por muchas células, vamos a tener organismos unicelulares o vamos a tener organismos multicelulares. Por ejemplo, todas las bacterias que existen en la naturaleza son organismos unicelulares. Sin embargo, nosotros podemos encontrar hongos o podemos encontrar parásitos que pueden ser unicelulares, si están formados por una sola célula, o pueden ser multicelulares si están formados por muchas células, ¿sí? Entonces, en el caso de los hongos y en el caso de los parásitos, voy a encontrar hongos y parásitos unicelulares y voy a encontrar hongos y parásitos multicelulares. En cambio, bacterias voy a encontrar solamente unicelulares. Lo mismo pasa con los vegetales y con los animales. Solamente los voy a encontrar como multicelulares o pluricelulares porque están formadas por muchísimas células en su interior. Ahora bien, independientemente del tipo de ser vivo que sea, puede ser un animal, puede ser un vegetal, puede ser un hongo, o puede ser un parásito, o puede ser simplemente una bacteria, todos los seres vivos somos sistemas termodinámicamente abiertos. Esto quiere decir que nosotros interaccionamos con el medio que nos rodea, y a través de esa interacción nosotros podemos intercambiar, ¿sí?, con el medio físico que nos rodea, materia y energía, ¿sí? Entonces, independientemente se trate de una planta o independientemente se trate de un animal, por ejemplo una persona, ¿sí?, tenemos la capacidad de intercambiar materia y energía abiertamente con el sistema que nos rodea. Por ejemplo, nosotros como animales incorporamos materia en forma de un alimento, ¿sí? Y después de un tiempo, por supuesto, vamos a ir al baño y nosotros también le vamos a devolver materia al entorno. Entonces, fíjense en cómo hubo un intercambio abierto de materia, ¿sí? El medio que nos rodea, o sea, nuestro ambiente, nos dio materia y nosotros le devolvimos materia. Y lo mismo pasa con la energía, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podemos absorber la luz del sol, ¿sí?, que es una forma de energía cinética, y a partir de esa energía solar podemos sintetizar vitamina D, ¿sí? Y por otro lado, nosotros le podemos devolver energía al medio, por ejemplo, cuando transpiramos, ¿sí? Cuando nosotros transpiramos, lo que estamos haciendo es disipar o liberar el calor que tenemos contenido en nuestro organismo. Entonces, fíjense cómo nosotros intercambiamos abiertamente también energía con el medio que nos rodea. Y lo mismo le va a pasar, por ejemplo, a una planta. La planta también incorpora materia. Por ejemplo, incorpora dióxido de carbono, ¿sí? Y le devuelve al medio
materia, porque las plantas liberan oxígeno. Entonces fíjense en cómo la planta también intercambia libremente materia con el medio que la rodea. Y lo mismo sucede con la energía. La planta absorbe la energía de la luz del sol para poder formar su propio alimento y lo que hace es devolverle energía también al entorno que la rodea, ¿sí? Entonces, tanto sea un animal como por ejemplo sea una planta, por ser seres vivos somos un sistema abierto. Intercambiamos libremente materia y energía con todo lo que nos rodea. Algo importante a tener en cuenta y que por lo general suele traer bastante confusión, los seres vivos no estamos en equilibrio, ¿sí? El equilibrio es algo que es característico de la muerte, ¿sí? Nosotros como seres vivos, mientras tenemos vida, no estamos en equilibrio, sino que estamos en un estado estacionario. Estar en un estado estacionario significa que nosotros tenemos una tendencia a buscar el equilibrio, a ir hacia el equilibrio, pero nunca llegamos al equilibrio. Si como seres vivos llegamos al equilibrio, en ese punto la célula se muere. Entonces, como nosotros somos un sistema estacionario que tendemos a ir hacia el equilibrio, pero que nunca llegamos al equilibrio, tenemos que buscar una forma para que de cierta manera podamos tener un orden en todo nuestro interior. Y entonces ahí surge el concepto de homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tenemos los seres vivos de mantener nuestro interior relativamente constante dentro de ciertos límites. Porque como nosotros no somos un sistema que está en equilibrio, lo que vamos a hacer es mantenernos dentro de un rango que vamos a considerar normal, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura corporal. Nosotros no tenemos una temperatura fija de decir 37 grados centígrados. No todos tenemos 37 grados centígrados. Sin embargo, nos vamos a manejar como normal dentro de un determinado rango de temperatura. Otra de las características que cumplimos como seres vivos es que formamos parte de un ciclo vital. Nacemos, crecemos y nos morimos, ¿sí? Entonces esto es importante tener en cuenta. El ciclo vital, ¿sí?, para un ser vivo es nacer, crecer y morir. En el medio podemos reproducirnos o no. La reproducción no forma parte del ciclo vital. Ojo con eso, ¿sí? Porque después cometen errores cuando tomamos las evaluaciones, ¿sí? Uno por lo general dice, uno nace, crece, se reproduce y muere. La reproducción es una función que tienen los seres vivos, que tenemos los seres vivos porque yo también lo soy, ¿sí? Entonces, como seres vivos podemos reproducirnos o no. Es una capacidad, es una función, ¿sí? Sin embargo, formamos parte de un ciclo vital porque aunque nosotros digamos no, que no queremos crecer y morirnos, lamentablemente como seres vivos que somos, eso no lo podemos manejar, ¿sí? Querramos o no querramos, todos los seres vivos nacen, crecen y llegan a un momento en el cual mueren. Y lo mismo le va a pasar a las células. Las células también van a cumplir con un ciclo vital, que es lo que se denomina ciclo celular. La diferencia es que lo van a hacer de una manera diferente, tratándose de células procariotas o tratándose de células eucariotas. Las células procariotas tienen un único tipo de reproducción, que es una reproducción asexual y que recibe el nombre de fisión binaria, porque literalmente la célula se parte en dos y a partir de una única célula madre origina dos células hijas. En cambio, las células eucariotas se van a reproducir
por un mecanismo que puede ser asexual, y entonces lo vamos a llamar mitosis, o por un mecanismo de reproducción sexual, y entonces lo vamos a llamar meiosis. Entonces, para resumir, todos los seres vivos nacemos, crecemos y morimos. Y en ese proceso de ir creciendo, vamos a ir viendo que vamos a ir cumpliendo con determinadas capacidades o funciones vitales. Entonces, ¿cuáles son esas funciones básicas o funciones vitales que tenemos que cumplir como seres vivos? Bueno, esas funciones son la función de relación o irritabilidad, la función de reproducción y la función de metabolismo, que vamos a hablar un poquito de ellas, ¿sí? De cada una de ellas. La función de relación o de irritabilidad tiene que ver con la capacidad que tenemos todos los seres vivos de poder captar un estímulo, de procesar y elaborar la información que ese estímulo nos está dando y poder dar una respuesta. Entonces yo, por ejemplo, si veo un fantasma, me asusto y empiezo a gritar. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Porque yo pude elaborar y pude procesar esa respuesta. Lo mismo pasa si yo, por ejemplo, pongo la mano sobre el fuego. Va a llegar un momento en donde mis termorreceptores que yo tengo en la piel van a captar ese calor, le van a llevar esa información a mi cerebro y le van a decir, te estás quemando, te estás quemando, te estás quemando, y entonces mi cerebro va a dar la orden para que mis músculos se contraigan y entonces yo pueda retirar la mano del fuego, ¿sí? Entonces esa es la función de relación o irritabilidad. Lo mismo le sucede, por ejemplo, al girasol cuando empieza a girar buscando la luz del sol para hacer la fotosíntesis. O lo mismo le puede pasar, por ejemplo, a las raíces de un árbol que empiezan a crecer hacia abajo, a extenderse buscando el agua para poder absorber. Con respecto a la reproducción es una capacidad que tenemos como seres vivos y que podemos llevarla a cabo o no. Podemos reproducirnos o no. Las reproducciones para los seres vivos pueden ser asexuales o pueden ser sexuales. Y obviamente podemos hablar de diferentes tipos de reproducción dependiendo de si lo que estamos estudiando es un ser vivo que es una célula o si estamos estudiando un ser vivo que es una persona. No es lo mismo hablar de la reproducción celular que hablar, por ejemplo, de la reproducción a nivel personas, ¿sí? Lo que sí es importante tener en cuenta es que todo acto reproductivo tiene como finalidad generar una descendencia y que desde los padres, ya sean células o sean personas, le puedan transmitir a su descendencia, ya sean células hijas o simplemente sean hijos personas, un material hereditario. O sea, pasarle el ADN y toda la información genética contenida en ese ADN de generación en generación. En el caso de la reproducción celular, es importante tener en cuenta que las células procariotas se reproducen de una manera diferente a lo que lo hacen las células eucariotas. Las células procariotas se van a reproducir por fisión binaria, que es un mecanismo de reproducción que es exclusivamente asexual. En cambio, las células eucariotas lo van a poder hacer por mitosis o por meiosis. La mitosis es la reproducción asexual, que lo van a llevar a cabo las células que se denominan somáticas, es decir, células que no son ni los espermatozoides ni los óvulos, y la meiosis es un mecanismo reproductivo que lo van a llevar a cabo las células sexuales o germinales, como ser los espermatozoides y los óvulos. Obviamente, a nivel celular, la reproducción es autopoyética,
Esto significa que la célula se reproduce a sí misma sin necesidad de que venga otra célula, le regale flores, le regale chocolate o la lleve a cenar para poder reproducirse, ¿sí? La célula se reproduce a sí misma por un mecanismo autopoyético. Y la última función básica o vital que tenemos que cumplir todos los seres vivos es la de tener un metabolismo propio. El metabolismo propio nos va a permitir distinguirnos de, por ejemplo, los virus. Los virus tienen material genético, algunos, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría tienen material genético. Los virus también pueden reproducirse y dar una descendencia, es decir, generar virus hijos que sigan infectando y generando daño. Sin embargo, no tienen metabolismo propio, porque esta característica es exclusiva de todos los seres vivos. Esto quiere decir que si ese individuo era un ser vivo y ahora murió, ya no tiene metabolismo propio. ¿Sí? Mientras seamos seres vivos y tengamos vida, vamos a tener un metabolismo propio. Y el metabolismo involucra una serie de procesos implicados, ¿sí? Que tienen que ver con todo el aparato digestivo, ¿sí? Que nos permite a nosotros poder incorporar un alimento y digerirlo, transformarlo en moléculas más sencillas y elementales para que puedan pasar a la sangre y desde la sangre llegar entonces a las diferentes células que forman el cuerpo humano. Entonces también va a este metabolismo a involucrar a todo lo que es el sistema cardiocirculatorio, no solamente al sistema digestivo que me permite a mí, dijimos, el sistema digestivo me permite entonces poder incorporar un alimento, degradarlo a moléculas sencillas para poder ahora llevarlo a la célula. Justamente quien lleva el nutriente a la célula es el sistema cardiocirculatorio. Entonces el metabolismo también va a tener en cuenta a todo este sistema cardiovascular. Y en todo nuestro proceso como organismos que somos heterótrofos, que ahora en un ratito lo vamos a ver, necesitamos de oxígeno para poder llevar a cabo todo este metabolismo. Entonces ese oxígeno tiene que entrar en nuestros pulmones. Entonces también vamos a necesitar del aparato respiratorio para poder llevar a cabo la respiración. Entonces, como vemos, el metabolismo no solamente va a involucrar al aparato digestivo, al sistema cardiovascular y al aparato respiratorio, ¿sí? Sino que además también va a tener en cuenta, por ejemplo, al aparato excretor, que es aquel que me va a permitir poder eliminar todos los productos de desechos que no me sirven a mí como organismo, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta que cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando de un conjunto de reacciones que involucran diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano, ¿sí? No solamente va a involucrar al aparato digestivo, sino que también va a involucrar al sistema cardiovascular, al aparato respiratorio y al aparato excretor, ¿sí? Por último, hay que tener en cuenta que dependiendo de la capacidad que tengamos como seres vivos de producir nuestro propio alimento o no, nos vamos a poder clasificar en dos tipos de organismos. Por un lado vamos a tener los organismos autótrofos, que son aquellos que no pueden fabricar, los organismos autótrofos son aquellos que pueden fabricar su propio alimento a partir de molécula inorgánica, como puede ser, por ejemplo, el agua y el dióxido de carbono, ¿sí? Con la ayuda de la luz solar, haciendo fotosíntesis, pueden generar entonces su propio alimento, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener organismos que no podemos fabricar nuestro propio alimento. Yo puedo tener mucha hambre, puedo cerrar los ojos y puedo decir quiero comer un sándwich de salame y queso, quiero comer un sándwich de salame y queso. Y aunque cierre los ojos y piense en eso, lamentablemente el hambre no se me va a pasar porque en mi panza no se va a formar un sándwich de salame y queso,
¿Se entiende? Entonces, esos organismos que sí o sí necesitamos incorporar el alimento ya elaborado, ¿sí? Nos vamos a llamar organismos heterótrofos, porque lo que vamos a hacer es incorporar un alimento que ya está elaborado y a partir de ese alimento lo vamos a empezar a degradar, lo vamos a empezar a destruir y vamos a empezar a obtener moléculas más sencillas a partir de la cual vamos a poder formar otras cosas en nuestro organismo. Entonces, para resumir, los organismos autótrofos son aquellos que a partir de la fotosíntesis o de la quimiosíntesis van a poder formar su propio alimento, ¿sí? Y los organismos heterótrofos vamos a ser aquellos que no podemos fabricar nuestro propio alimento y entonces mediante un proceso que se llama respiración celular vamos a degradar los alimentos que consumimos para poder obtener la energía necesaria para poder vivir. Después, otra de las características que tenemos que tener en cuenta es que todos los seres vivos se pueden clasificar en uno de los 5 reinos de la naturaleza, ¿sí? Al reino monera van a pertenecer todas las bacterias, al reino protista van a pertenecer las algas y van a pertenecer los parásitos unicelulares. Al reino fungi van a pertenecer todos los hongos. Al reino vegetal van a pertenecer todas las plantas. Y al reino animal van a pertenecer los parásitos multicelulares. Y vamos además a pertenecer a este reino todos los animales, ya sea un caballo, un gato, un perro o una persona. Y por último, otra de las características importantes que debe cumplir un ser vivo es la capacidad de poder adaptarse al medio que lo rodea, como parte de su evolución biológica. Hasta la próxima, chicos. Un beso grande.